trabajando eh, un poco en dar a este MOOC, a este zombie MOOC, un aspecto diferente a el de todos los diseños que he elaborado, partiendo del concepto del MOOC de zombie, del modelo que ya tengo. Entonces lo que haré es personalizarlo, haciendo pues un, eh, un diseño, digámoslo así, diferente. Bien, voy a tratar de asimilarme un poquito más en la zona de las cavidades oculares y también trabajar en los pómulos, ya que el que podemos ver en la foto tiene muy marcada en este caso, su, su forma, eh, muy marcada su expresión. Y pues eso es lo que haré, básicamente tratar de acercarme a la expresión del personaje y de la misma manera trabajar en la zona de los labios y los dientes para darle un aspecto más visual. Bien, lo que hago entonces es empiezo por trabajar en esta zona del labio superior, aquí creando un pequeño, dándole un poco más de profundidad en esta zona para saltar un poco, como puedo ver en la imagen, la zona del labio superior que de por sí es como que un poco elevada. Bien, entonces eso es lo que haré en este punto, trabajando así, bien. Bien, entonces toda vez que ya tengo esta parte armada, podemos ir viendo cómo al hacerle más profunda esta zona de aquí, automáticamente el labio superior toma un aspecto diferente. Es como que vuelve a sobresalir más. Bien, ok. Y luego cuando ya suavice el material, voy a poder apreciar muy bien esta parte, ¿bien? Bien, vamos viendo entonces cómo ya va eh, tomando forma en esta parte de acá. Bien, aquí tenemos eh, una expresión muy bien marcada y esa es la que voy a lograr hacer yo también acá. Entonces, eh, con, mi, con mi desbastador voy a tratar de un poquito de darle esa expresión, esa forma. Entonces, retiro un poco de exceso de material y del otro lado igual para manejar la simetría y básicamente luego ya que tengo formado esto pues voy suavizando un poquito con un pincel para que se vaya integrando propiamente la forma y poder ir viendo los detalles. Bien, luego de que ya la pieza esté terminada, lo que haré es mandarla al horno para que se haga bizcocho y pues posteriormente trabajar los detalles finales antes de agregarle lo que será el esmalte cerámico. Y aprovecho el pincel para suavizar todas las zonas en las que he trabajado hasta el momento. Bien, en este punto tengo suavizada la textura, pero no tengo todavía dada forma como las típicas arruguitas que se forman en la piel, como en los dedos, en las manos. Entonces eso es lo que haré ya posterior, luego de tener ya el diseño totalmente establecido, ¿no? Porque esto ya viene a tener una repercusión al final para ya darle un terminado al personaje como tal.
Bien, en mi aspecto, el aspecto del personaje que tengo acá, la nariz tiene una forma distinta a la de la fotografía, entonces trataré pues de acercarla un poco más, pero no tanto, no quiero que sea igual tan. Entonces lo que hago son los orificios. Como vamos viendo ahí. Aquí está muy respingada la nariz, entonces sacaré ese excedente, pero me ayudaré con un poquito de, de una esponjita, ¿sí? Para bajarle la punta propiamente, ya que no quiero que la nariz sea muy respingada. Bien, me gusta. Ok, toda vez que ya tengo esto armado, voy a poder empezar a trabajar ya la zona de la boca. Y para eso, con uno de mis punteritos, lo que haré es empezar a trabajar los dientes. Entonces, toda vez que se ve aquí, el diente es bastante expuesto y se ve prácticamente una encía ya muy deteriorada, en donde se puede ver ya que el diente prácticamente está mucho más visible y es lo que voy a tratar de hacer acá. Muy bien, bien. Bien, entonces se va marcando mejor la zona de los labios. Bien, aquí yo tengo mi labio superior como entrecortado. Entonces, lo que da una mayor exposición a la zona de la, primero de la zona superior de la boca, del, de la encía. Y bueno, lo voy a mantener tal cual. Lo voy a mantener tal cual. Aquí me toca es un poquito presionar. ¿Para qué? Para que esta zona no se vea muy salida y más bien se dé una forma más de curvatura de los dientes porque estaba muy plano y sigo trabajando. Lo que estoy haciendo es prácticamente ya marcando el diseño que va a tener cada diente, tal cual. Y voy hacia el otro lado de la misma manera. Bien, en este punto eh, voy a retirar el exceso de la zona superior para que el diente empiece a tener la forma como filosa que suele tener cuando sale de entre la unión de la encía y la parte superior del mismo. Bien, voy viendo entonces y va quedando bastante parejo.
Y lo que estoy logrando con esto es que se aprecie muy inflamada la encía, característico de una gingivitis, por ejemplo, ¿sí? Y que además ayude mucho a tener una expresión mucho más visual el momento que ya la vaya a pintar. Bien. Entonces vamos viendo cómo se forma el diente. Ahora sí es momento de aplicar un poco de pincel solamente en dirección del diente con el fin de poderle mantener la forma tal cual. Y ahora hacia arriba lo que hago es solamente la encía. Con esto logro que se brote más la forma de la encía y más bien de un aspecto de inflamada. Bien, me va gustando. Y entonces, como siguiente punto, voy a trabajar en la facción que marca la zona del labio superior, el labio inferior, y es el que define, por así decir, la expresión, ya sea gestual, de ira, de risa, de enojo. En este caso, nuestro personaje está como molesto, característico de unos zombies. Bien, me va gustando ahí. Eh, es momento de trabajar la zona de los dientes inferiores y es algo muy parecido, ¿sí? Lo que sí voy a hacer es retraer los dientes hacia un poco más atrás. Entonces lo que haré es meter mi herramienta y retirar un poco de material para lograr hacer de esta forma que los dientes de abajo se recorran hacia atrás un poco. Bien. Bien, antes de hacer los de abajo, voy a definir bien los de acá. Entonces para eso voy a marcarlos por la parte inferior para separarla el uno del otro. Y luego con mi pincel voy suavizando. Bien, es el momento de trabajar en los dientes inferiores. Y lo único que voy a hacer son unas pequeñas líneas para formar uno del otro, ¿sí? Por aquí. Estos se van a notar un poco más pequeños, ya que primero están por debajo de los superiores y por adentro. Entonces se van a apreciar un poco más como que están más adentro. Bueno, bien, ahora lo que haré ya es darle forma tal cual hice los de arriba. Entonces voy separando
Bien, y ahora suavizaré nuevamente. Entonces así he logrado básicamente el efecto que quería para que se aprecie la zona de los dientes inferiores un poco más adentro que los superiores. Bien, vamos más o menos viendo ahí. El siguiente punto es formar la zona del labio. Acá está demasiado grueso, entonces es como que tuviera directamente una mandíbula expuesta. Pero lo que voy a hacer es formar el labio más bien. Entonces voy a retirar un poco de material de esta zona para lograr formar la zona del labio inferior. Bien, ahora lo que hago es ir formando poco a poco y suavizando con mi pincel. Muy bien. Bien, por este lado tenemos una línea de expresión que va en esta posición, pero voy a terminar formando toda la zona de la expresión de la boca. Para eso haré un par de líneas más, un poco profundas, ya que esto va a marcar unas arrugas importantes. Como podemos ver ahí. Bien. Bueno, en este punto es normalmente ya el momento de empezar a hacer la textura. Para eso ya empiezo a basarme en la forma propiamente en este caso, mi personaje. Y lo que haré primero es formar esta zona de aquí de la boca, para que el labio tenga una muy buena exposición. Y se separe muy bien la expresión del labio, la zona de la mejilla y la zona del pómulo. Aquí marcaré, haré más profundidad para que se marque mucho mejor, se vea mucho mejor el labio. Y ahí estamos. Bien, es momento de un poco suavizar la textura. Y ahí se va a formar lo que estaba buscando. Bien. Lo que hice es alargar el labio inferior, el superior,
¿sí? Conectarse con la zona de aquí. Y el labio inferior lo que hice es recorrer un poco. Así, tal cual. Entonces es el momento de dar alguna forma en la textura, especialmente en esta zona de la mejilla. Y lo que haré es marcar muchas arrugas para que se forme la expresión. Haré líneas, pero las líneas no van a ser rectas, rígidas, sino que van a ser onduladas, un poco curvas y una entre otra, intercaladas una con otra. Bien. En este punto me voy a ayudar con un pincel, pero solamente para retirar el material que voy eh, sacando y que no se quede en el mismo lugar. Bien, lo mismo haré en el otro lado. Estoy haciendo, como mencioné, son unas arrugas que bajan en la misma dirección del gesto, pero no son líneas rectas, sino que son líneas onduladas, líneas curvas, una encima de otra, que lo que hacen es marcar una bonita forma de expresión y sobre todo dar un aspecto de arrugas, tal cual podemos verlo aquí. Bien, para que no se vea tan tosca la línea que acabé de trazar, lo que voy a hacer es, con mi pincel, suavemente, limpio, digamos, como mojando un poco, y eso simplemente para suavizar los bordes y que vaya viéndose mucho más agradable. Bien, en esta zona todavía hay bastante carne, pero en la zona por debajo del pómulo ya hay un hueco, es eh, mucho más delgado. Entonces voy a tratar de simular eso mismo, retirando, por así decirlo, el exceso de los lados. Y de esa manera lo que hago es dar ya forma al pómulo. ¿Sí? Entonces empiezo por retirar el exceso de material de esta zona. De esa forma marco más la forma del pómulo. Bien, entonces he sacado el material de esta zona y hacia abajo de la misma manera siguiendo la dirección de la expresión retiro también excedente. Ahí entonces tengo ya marcada la forma y lo que hago a continuación es suavizar con mi pincel para integrar esta forma y poder ya definir la zona inferior del pómulo. Bien, se marca y se forma muy marcada la expresión aquí y eso es lo que quería básicamente que se vea y por supuesto me toca volver a trabajar en la textura ya que con lo que pasé mi pincel se fue poco a poco borrando. Bien, entonces haré asimismo líneas en la misma dirección de la expresión, pero en este caso no son muy profundas y son líneas onduladas. Limpio el exceso y suavizo con mi pincel. Y repito ese procedimiento las veces que sean necesarias. Bien, en esta zona de aquí, según se marca en esta expresión, tiene una línea como rasguñado que baja en forma recta así. Entonces voy a aproximar algo muy parecido y para eso lo que haré es trazar 3 líneas, rasgo, y no le doy mucha relevancia al aspecto final, pues simplemente
son líneas libres y lo que hago simplemente es aplico mi pincel para retirar el exceso y suavizar. Entonces ahí se va a ver claramente una forma de rasguño que he creado. Bien, ahora es el momento de hacer lo mismo ya en la siguiente, en el otro lado, pero antes lo que quiero es formar la zona de la 100, ¿no? O sea, los parietales. Y para eso lo que hago es, con un desbastador voy a retirar el exceso de este lugar. Voy a hacer una pequeña gráfica de cómo debería formarse el hueso en esta zona. Saliendo de la oreja, tenemos un hueso que tiene esta forma, aquí sube un poco, llega hasta acá, y aquí sube de esta manera. Sí. Esa es la forma como se dibuja el párpado, perdón, la zona de la 100 que deberé retirar. Y bueno, ahí uso ya mi desbastador, de preferencia la zona redonda, no la zona recta, sino la zona redonda porque necesito retirar material y que se vea como una forma redondita. Bien, tengo que tener cuidado de no excederme porque tomemos en cuenta que este tiene profundidad y si yo excedo mucho voy a romper por dentro. Entonces evidentemente eso es lo que hay que evitarlo. Bien. Y ahora vuelvo nuevamente con el pincelito a suavizar. Pero en este caso haré unas líneas circulares, unas formas circulares con el pincel para suavizar más rápido. Entonces he logrado obtener la hendidura que se forma en esta sección. Y he brotado más el hueso, ¿sí? Es más expresivo. Bien. Ok. Lo bueno este modelo de zombie que elegí como básico, como modelo principal, es que me permite modificar tal cual lo estoy haciendo. Voy solamente a retirar la barbotina de uno de los moldes antes de continuar con la fase final. Viene, este es otro de los MOOCs. Este es de una calavera, old school, es el modelo. Y bueno, esta trabajaré después. Aquí voy a mostrar otro personalizado de MOOC que hice. En este caso este tiene la expresión diferente y la visión hacia otro lado. Está mirando hacia el lado derecho. En este caso el que estoy haciendo está mirando tiene una mirada como perdida hacia arriba. Por este caso, este otro tiene la boca abierta. Entonces lo que mencionaba, es posible hacer ciertas modificaciones en base al concepto y al modelo que esté trabajando. Ahora, este es uno de los modelos que más me gusta, puesto que en este anatómicamente hice muchas modificaciones para lograr que la zona baja de la mejilla, la que llega hacia la parte
de la quijada sea muy, muy, muy delineada. Ok. Y tiene las líneas de expresión, por supuesto, su mirada está fija. El momento de pintar va a quedar espectacular porque va a tener una mirada muy, muy concentrada. Bien, voy a... Estoy con las manos un poco de arcilla. Les voy a mostrar uno de los jarros de este tipo ya terminados. Es este, ya pintado. Como podemos ver, tiene la expresión así mismo muy marcada. Este está mirando a la derecha, hacia arriba. ¿Sí? Y quiero que vean bien los detalles, puesto que este es el nivel de perfección, de detalle que normalmente me gusta lograr obtener cuando trabajo en la elaboración de mis MOOCs, de Muxmanía Ecuador. Su mirada muy penetrante y la exposición, ¿sí? Donde lo que mencionaba, se está observando que la zona superior de la encía está muy inflamada, igual la parte baja, además de que ha perdido eh, piel en este sector. Decidí pintarlo de una manera necrótica para que se vea muy como que ya en proceso de dañado, ¿no? ¿Sí? Y bueno, ahora lo que voy a hacer es un poco presionar hacia adentro esta zona para que se forme mejor la expresión. Y en la zona alta también. Voy a hacer una pequeña presión cuidando mucho de no dañar o no hundir demasiado, puesto que ya la arcilla está bastante seca y es posible de que termine echándolo a perder. Puede romperse. Por supuesto se puede resolver, pero la idea sería evitar tener este problema. Bien. Voy nuevamente, ya que secó un poquito, a delinear esta zona de los dientecitos. Ahora, la arcilla en este punto está bastante moldeable, bastante bien para trabajar, pero no es el momento todavía de dar, por ejemplo, estas líneas ya para marcarlas, para ya definirlas, aún no es el momento de hacerlo, puesto que y si lo hago, puedo echarle a perder. Me toca seguirle mojando y todo. Entonces es mejor cuando ya está la arcilla seca. Entonces ahí sí, ya definir esto, ya se talla. Es diferente a lo que estoy haciendo ahorita. Ya solamente empiezo a tallar. El momento que tallo, ya puedo ya mantener la forma sin necesidad de estar nuevamente reprocesando, ¿sí? Bien. Entonces voy nuevamente a hundir esta zona de aquí un poquito, ¿sí? Y ahora voy a formar la mandíbula. Entonces para ello lo que hago es por debajo de la oreja hacer una pequeña marca y llevarla hacia adelante de esta manera. Es aquí donde formaré la zona de la mandíbula. Por supuesto que necesito retirar excesos. No mucho, por supuesto, no puedo dar la profundidad del cuello indicada porque es solamente una representación en un jarro y no podría hacer eso puesto que eh, al desgastar mucho material va a quedar demasiado sensible por dentro y es algo que no es para nada lo ideal o lo recomendable. Bien, bien, solamente para que se forme, se delinee. Insisto, no voy a dar mucha hendidura en esta zona. De por sí aquí ya se está suavizando mucho y eso ya es un poco peligroso para la pieza. Al final puede reventarse, puede romperse cuando ya entra al horno, precisamente por no tener el mismo espesor de todo lo demás. Bien, ahora, esta sección de aquí
como ven, baja recto y por supuesto pierde forma. Entonces lo que tengo que hacer es integrarle con esta zona, la expresión hacia esta zona de acá, formando esta, esta fusión, por así decirlo. Bueno, y vuelvo a marcar la expresión. Ahora ya trabajar, mira, acuérdense de este lado que desbasté, acá todavía no lo he hecho, entonces también necesito retirar excesos de esta zona de aquí para que se resalte mejor el pómulo, ¿sí? Se vea más óseo, característico de un zombie. ¿Cuál es una de las características importantes en un personaje zombie? Y es que básicamente hay mucha mezcla entre la parte del tejido y la parte ósea. Al no sería una persona, digamos, que tiene su piel en buenas condiciones, la piel empieza, pues, por supuesto, a deshidratarse, a irse pudriendo y a irse chupando. Y por supuesto, al chuparse se va como que pegando más al hueso, lo que al final da esa característica que se ve, pues, no muy ósea. Se le ve pegado al hueso. Entonces lo que aquí voy a tratar es de expresar el hueso, ¿sí? Más allá de la piel propiamente, es el hueso propiamente, que es lo que es más visual. De la misma manera como hice en el otro lado, aquí voy a ir retirando el exceso. ¿Sí? Y a suavizar. Entonces nótese ahí, tengo la línea de la parte de la frente, la división en la zona del hueso que forma los parietales, luego sigo con la oreja, que también ya la voy a formar mejor, y bajo hacia la zona de la mandíbula. ¿Sí? Por aquí tengo una aproximación a lo que podría ser el cuello, por supuesto debería ser más pequeño, pero está bien, no está mal, se ve muy bien. Y lo mismo debería expresar en el otro lado, en esta zona de aquí, solamente dar forma a la sección eh, de la mandíbula, el hueso mandibular nada más, y lograríamos pues tener ya el efecto que se querría. Vamos, retiremos. Siempre revisando que no retire demasiado material, puesto que como les mencioné podía llegar a estropear un poco en la zona interior especialmente. Hay que cuidar mucho el espesor. Por eso cuando trabajo en personalizar estos jarros, evito a toda costa de que el jarro me salga muy delgado del molde y por el contrario trato de darle una capa, un espesor de aproximadamente 5 líneas, es decir, medio centímetro, porque primero va a ser pesado, segundo va a tener un espesor importante que me va a permitir este tipo de tallado y retirar, por lo menos de aquí estoy retirando unas 2 a 3 líneas, ¿sí? Pero sigue manteniéndose la consistencia y no afecten en lo absoluto, en la zona interior. Bien, entonces he formado la mandíbula.
Y aquí está el trabajo ya en un 70%. Bien, es el momento de trabajar eh, un poco la expresión de la zona de los ojos, las patitas de gallo. Y para eso, siguiendo desde el párpado superior, voy a unir las líneas. Tómese en cuenta que si las líneas son más paradas, la expresión del personaje es un poco más joven, pero si las líneas ya son muy caídas, entonces por supuesto estamos hablando de un personaje bastante mayor. Ahí está. Entonces bien, retiro el exceso. Y es el momento de suavizar otra vez con mi pincel. Bien, en este zombie me estoy basando en varios modelos vistos de algunas temporadas de Walking Dead. Y es que quiero recrear una colección específica de jarros de Walking Dead a partir de un modelo, ¿no? Que es el que ya ustedes vieron. Entonces lo que estoy haciendo es pues dando caracterización y personalización a cada uno de los modelos para que tenga una connotación diferente, no sean iguales el uno y el otro. Tal vez una de las características de Muxmania Ecuador, de nuestros jarros personalizados, es esa, que ninguno se parece al otro. Pueden ser muy iguales en su forma, eh, digamos, como modelo en general, pero cada uno tiene un detalle, o los ojos miran a un lado, o la expresión es a otro lado, entonces ninguno se va a parecer, y eso es una cualidad, una característica que tenemos en nuestros jarros personalizados. Por supuesto, para personalizar uno, eh, que alguno de nuestros clientes nos solicita, con las características que nos solicita, pues tiene que haber sugerido o solicitado esto ya con algún tiempo, puesto que toma su tiempo hacer esto. O sea, no es tan rápido y no es que ya un modelo listo podemos hacerlo, ¿no? Más bien, recién cuando sacamos del molde, se puede hacer las modificaciones respectivas antes de meter al horno. Y una vez puesto el pieza al horno, fundida al horno, ya no es posible hacer cambios. Entonces, por eso es que nuestros tiempos de entrega en los jarros pueden tardarse de 2 a 3 semanas, dependiendo lo que el cliente quiere. Entonces, a veces nuestros clientes, por ejemplo, quieren que tenga más sangre o que la pintura sea un poco diferente. Entonces, todo eso lo consideramos antes de poder terminar el modelo, ¿ok? Normalmente los modelos que lanzamos, que suelo lanzar a la venta, se venden tal cual, sin ningún tipo de modificación, porque al cliente le gusta y le gusta mucho, ¿sí? Entonces no hay necesidad en ese caso de hacer ningún tipo de modificaciones. A ver, por aquí ya perdí la herramienta que necesito. Pues esta de acá. Es esta de acá. Y con esta lo que haré es dar forma a la orejita. Como les mencioné, el modelo que tengo, o sea, la pieza sale del molde sin nada de esto. Es a mano donde empiezo cada modificación, donde empiezo a arreglarle orejas, nariz, boca, ¿sí? Dando forma al concepto. Vamos a hacer la forma de la oreja. Y pues suavizando para ir fijándome cómo va quedando su interior. Bien,
aquí de la misma manera lo hago, puesto que quiero que la oreja se vea suelta, se vea sola, no esté unida al cuello como parecería. Bueno, tenemos entonces ahí la expresión y lo mismo tengo que hacer en esta sección de acá, por detrás de la oreja solamente, para que la oreja se vea más sobresalida. Bien, creo que está bien, está suficiente. Y me gusta, pero ahí voy a hacer voy a hacer la simulación de una parte del tejido como que en proceso de putrefacción, de dañarse. Entonces, lo que haré es, en esta zona de aquí, voy a hacer unos pequeños golpeteos y suficiente. Y luego lo que haré es retirar como que de una forma brusca ciertas partes y voy a suavizar. Entonces, al suavizar, esto va a coger un aspecto diferente. Bien, me gusta. Bien, por ahí termino dándole líneas a la forma, a la zona del pómulo, unas pequeñas líneas que serán las arruguitas, ¿sí? Pero no marco muy profundo, solo superficialmente y en diferentes direcciones. Y enseguida retiro el excedente con mi pincel. El mismo concepto lo aplico en todos mis trabajos, especialmente escultura, cuando estoy en la realización de máscaras, exactamente el mismo concepto, ¿sí? Para la realización de personajes tipo zombie o máscaras en general, máscaras de látex, es el mismo proceso. Bien, y así es como se va viendo. Bien, he formado entonces uno de mis MOOCs y bueno, ahora ya es una parte manual de suavizar, de trabajar en la forma del asa, del manguito, quitarle los excesos, aquello que no debería estar formando esto. Ujú. Bien, la zona de atrás normalmente, al no tener demasiado que trabajar, tiende a hacerse un poco más rápido. Eh, de la misma manera, hay que trabajar, mira aquí la oreja es totalmente plano, chexa la hendidura,
en esta zona para que la oreja se forme como tal. Estoy generando ahorita la separación de la cabeza y la oreja. Entonces he logrado tener la hendidura. ¿Sí? Aquí eh, hice que se... O sea, le retiré mucho. Entonces se me quedó muy, muy delgadito lo que mencionaba. Entonces en esta zona de aquí adentro ya se puede notar, digamos, que está muy blandita. Entonces esto es muy peligroso porque esto puede romper la pieza. Entonces lo que tengo que hacer, por supuesto, es agregar aquí un poco más de barbotina para evitar que esto suceda. Afortunadamente está todavía la arcilla eh, en estado de poder arreglarle sin ningún problema. Pero lo voy a hacer de inmediato porque de lo contrario se echa a perder. Bien, aquí traje barbotina más líquida y esto es lo que agregaré en el interior para curar la piecita donde era. Vamos a ver. Y lo que hago es curar. Como mencionaba, esto de preferencia siempre se hace en crudo, porque una vez cocida la pieza se vuelve muy complicado. Está listo. Está listo y bueno, por ahora la pieza queda así. Ya cuando seque, esté totalmente seco, y les voy a mostrar cómo debería quedar. Y al final, cuando esto seca, eh, debería quedar así ya. Como ven, incluso se blanquea más. Pero cuando esto sucede y está más rígida, ya me permite tallar. Entonces es el momento de simplemente marcar diferencias, reafinar detalles y la piecita queda lista para el horno.
Y una vez que salga del horno, por supuesto, se pule algunas facciones, algunas cosas finales y nuevamente la piecita está lista ya para la fase de la pintura. Y eso es todo. Bien, gracias chicos por haberme acompañado estos minutos en una pequeña, eh, un pequeño día en mi estudio, más o menos para que vean cómo es que ejecuto la elaboración personalizada de un mug, de un jarro, de nuestra marca Mux Manía Ecuador. Y, y bueno, eso sería todo. Les mando un fuerte abrazo y estaremos viéndonos muy pronto con otro de los en vivos sobre un poco de escultura para que algunas técnicas, algunos conceptos puedan irlos aprendiendo. Esto es Diego Manrique, Artifacts Studio, Mundo en Miniatura Ecuador y Muxmanía Ecuador. Hasta la vista.